nació el amor. Jesús, el Salvador. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaban en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Es siempre el primer domingo después de la Navidad. A veces coincide con otro domingo, con la fiesta, por ejemplo, el 1 de año, y entonces se desplaza. Pero este año, afortunadamente, tenemos la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia. El domingo le podemos dar toda la atención que merece. Y lo primero que hay que decir, lo primero que tiene que decir un católico, es que la familia es una creación de Dios. Hoy hay supuestamente muchos tipos de familia. Bueno, para nosotros los católicos, la familia es una creación de Dios. El que no tiene fe es un asunto suyo, aunque creo que la razón da argumentos suficientes para afirmar que una familia es la unión de un hombre y una mujer. Una unión abierta a la descendencia, abierta a los hijos, que a veces, sin culpa de los padres, no vienen. Pero desde luego para nosotros, y ahí la revelación nos echa una mano para evitar que la razón se distraiga por caminos equivocados, para nosotros la familia es una creación de Dios y por lo tanto es la unión de un hombre y de una mujer abierta a la nueva vida. Esto es lo que enseña la Iglesia. Que hoy por decir esto te puedan meter en la cárcel no es más que una señal muy significativa de hasta qué punto está llegando la deshumanización de esta sociedad sin Dios. Pero si por decir lo que enseña la Iglesia tenemos que ir a la cárcel, pues habrá que aceptarlo. La familia, enseña la Iglesia, basada en la palabra de Dios, la familia es la unión de un hombre y una mujer. Lo otro se podrá llamar de otra manera, pero no se puede llamar familia. Hace ya muchos años, cuando empezó este debate, recuerdo que la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado en defensa de la familia, donde ponía un ejemplo, una comparación. Si tienes una moneda de curso legal, un billete de banco legal, ¿qué sucede si ponen en circulación monedas o billetes falsos? Pues que se devalúa el billete, la moneda auténtica. Hay billetes falsos en circulación que no están respaldados por el gobierno que los tiene que haber emitido. Cuando se ponen en circulación
conceptos de familia que no son los correctos, repito, no solo para los católicos, sino también deberían de serlo a la luz de la razón, se devalúa el concepto de familia, el concepto verdadero de familia. Quizá me estoy jugando la cárcel al decir esto, pero esta es la fe de la Iglesia y esta es la fe que yo comparto, repito, además basada en mi razón, en mi razonamiento. ¿Qué problema tiene hoy la familia, además de esta devaluación del concepto de familia? ¿Qué problema tiene hoy la familia? Pues es un problema que viene también de este tipo de sociedad. La familia requiere pagar un precio. Y no estamos acostumbrados a pagar un precio por nada. Queremos que todo sea gratis. Pongo el ejemplo de mi país, de España, y no creo que sea el único, aunque desde luego en esto es uno de los peores. Los profesores tienen que permitir que el alumno pase al curso siguiente sin haber aprobado no sé cuántas asignaturas. No se está exigiendo un esfuerzo. Pedir un esfuerzo para lo que sea, repito, para aprobar una asignatura, es mal visto. ¿Cómo vas a exigir un esfuerzo? ¿Cómo vas a pedir al alumno que haga tarea? El alumno tiene que pasarse la vida de flor en flor, en un paraíso ideal, que luego se demuestra que no existe cuando llega la hora de conseguir un puesto de trabajo y no tiene la preparación suficiente para ello. Y entonces otras personas que quizá vienen de otros países donde sí les han exigido ese esfuerzo, están más preparados y consiguen ese puesto de trabajo. Es una sociedad blanda, es una sociedad fofa, amorfa, donde desde hace ya varias generaciones a los jóvenes no se les pide que hagan algo que les cueste. Esto no es así, seguramente, en todo Occidente. Pero desde luego, estoy hablando de mi país, de España, y la gente es cada vez más floja, con las consecuencias terribles en el ámbito de la familia, de que cuando hay un problema, como no han estado preparados para afrontar los problemas, lo que hacen es emprender el camino de la huida. Estamos viendo continuamente gente que huyen, por ejemplo, con el suicidio. El número de suicidios entre los jóvenes es altísimo. Huyen con las drogas. A veces serán ansiolíticos. Más del 60% de los jóvenes españoles tienen que tomar ansiolíticos para dormir, pero ¡qué barbaridad! ¿Por qué? Repito, porque han padecido las consecuencias de una educación permisiva, de una educación tolerante, de una educación que no les ha enseñado a distinguir el bien del mal y que no les ha enseñado a sacrificarse y a hacer esfuerzos. Todo tiene que ser gratis y, a ser posible, gratis total. Cuando llega un problema no saben qué hacer, huyen. Suicidio o droga o alcohol, no digamos cuál es el nivel de consumo de alcohol entre los adolescentes españoles. Hablo de España, que conozco, pero creo que esto se puede extender a otros países. ¿Y qué sucede con la familia? Pues que no se forman familias. El número de familias que se forman es bajísimo. ¿Y por qué no se forman? Porque tienen miedo a la ruptura. Y entonces hay uniones, no sé si incluso la palabra unión sería la correcta, hay uniones que son transitorias mientras dure el sentimiento, y que a veces son tan transitorias y tan breves que no duran prácticamente nada. ¿Por qué? Porque el otro, es decir, esa persona por la cual te has sentido atraída desde el punto de vista físico, cuando compartes la vida con esa persona te das cuenta de que tiene defectos, de que es un ser humano como tú. Y entonces, adiós. Adiós, hasta la próxima, que te va a pasar exactamente lo mismo. Y te van pasando los años y has tenido
una enorme cantidad de uniones transitorias y te encuentras ya con una cierta edad en que tu única solución, tu único futuro es vivir solo. Esto es inhumano. Esta destrucción de la familia que se basa en la incapacidad de afrontar problemas, esto es inhumano y es la destrucción de la sociedad. Hablo no solo desde el punto de vista católico, sino, repito, desde el punto de vista de la razón. Naturalmente, la consecuencia es la carencia de los hijos, que o bien no nacen por el uso de los medios de control de la natalidad artificiales, o bien, cuando esos medios no se han puesto o han fallado, se les mata con el aborto. Es que no hay niños. Y esto es una cosa que vemos todos los días. He leído esta semana que en Japón, como tienen una tasa de natalidad tan baja, están pidiendo a los jubilados que vuelvan a incorporarse al mercado laboral, porque es imposible mantener la producción en ese país, que además tiene unas exigencias muy estrictas de cara a la inmigración. Es que esto no lo ve nadie, esto no lo ven los gobernantes, no lo ven los científicos, es algo evidente. Naturalmente esto se resuelve con la llegada de inmigrantes que se integran. Por ejemplo, en general, hablo de España, los latinos se integran bastante bien, o que no se integran, los que proceden de otros sitios, o los que proceden de otras religiones. Además de este problema de falta de integración en muchos casos, está la situación también terrible de que esos emigrantes, pasada una o dos generaciones, han adquirido las malas costumbres del país que los ha acogido y están haciendo lo mismo que hacían los anteriores: no casarse, no tener hijos, no asumir responsabilidades. Esta es la situación de la familia en tantos países, insisto, no solo desde el punto de vista de un creyente, sino desde el punto de vista de una persona que quiere tener la cabeza bien puesta sobre los hombros. Esto es inhumano y esto conduce a la destrucción de la humanidad, no de la sociedad tal y como la conocemos, de la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en una fiesta como la de hoy de la Sagrada Familia es cambiar el orden de la frase. Y en vez de decir Sagrada Familia, que hace referencia a la de nuestro Señor Jesucristo con la Santísima Virgen y San José, tenemos que decir que la familia es sagrada. La familia no se toca, no se debería de tocar. Ninguna legislación debería poner en peligro lo que es esencial para la supervivencia de la especie humana. El hombre es el único ser vivo que puede adaptarse a cualquier situación externa. Hay hombres viviendo en el Polo Norte, los esquimales, y hay hombres viviendo en los desiertos más extremos del mundo, en el Sahel o en el desierto de Mongolia o en los desiertos del sur de África, los bosquimanos. El hombre se adapta. Un oso polar no puede vivir en Argelia. Y una palmera no puede sobrevivir en el Polo Norte. El hombre se adapta. No tenemos un nicho ecológico, es un término científico, no tenemos un nicho ecológico ligado a la latitud, a la altitud, a la geografía, al clima, a la humedad. No, el hombre se adapta, es capaz de cualquier cosa. Pero el nicho ecológico del hombre es la familia. Somos extraordinariamente frágiles. Nacemos con una fragilidad y con una debilidad que no tiene ningún otro ser humano, ningún otro ser vivo, ni siquiera los mamíferos con los que podamos estar más directamente emparentados. Esta fragilidad exige la existencia de la familia para que podamos sobrevivir.
Y la familia, y hay que decirlo claramente, exige pagar un precio. No existe el gratis total, no existe nada. ¿Quieres ser médico? Pues tendrás que estudiar. ¿Quieres ser arquitecto? Pues tendrás que estudiar. Es decir, para cualquier cosa es necesario que tengas una capacitación, hasta para hacer la comida. Tendrás que prepararte y saber cómo se cocina. Exige pagar un precio, todo, el precio del estudio para ser abogado, el precio del estudio y del trabajo honesto y del trabajo esforzado para ser médico. No, para la familia, que es lo más importante para nuestra subsistencia, para eso no se pide ningún precio. Hay que pagar el precio de la familia. Y el precio de la familia, los demás no sé cómo harán. De hecho, muchas veces no lo pagan. Nosotros sabemos cómo se paga el precio. Se paga abrazando a Cristo y a Cristo crucificado. Cierto que habrá casos extremos, los hay. Lo he dicho 1000 veces, lo repito. Una mujer, por poner un ejemplo, no tiene que aguantarlo todo. No tiene que aguantar, por ejemplo, que su marido la maltrate o la pegue. No hay que pasar por todo en la vida, pero hay que pasar por mucho. Y las huidas no sirven más que para que prepares tu próximo fracaso. Cuando yo era un joven seminarista, apenas tendría 19, 20 años, recuerdo que el que era mi formador en ese momento, a mí y a los demás, nos puso un ejemplo. Nos dijo: os voy a contar la historia del tonto del pueblo. No sé si en otros sitios sucede, pero antes por lo menos en cada pueblo había un tonto. A lo mejor ahora ya no lo hay, o se llama de otra manera. Aquel pueblo tenía un tonto, era el tonto del pueblo. Bueno, y un día el tonto se dio cuenta de que era tonto, cosa que no suele suceder, pero en ese caso, como era una historieta, el tonto un día se dio cuenta de que era tonto. Y dijo: soy el tonto del pueblo, y no quiero seguir siendo el tonto del pueblo. ¿Qué voy a hacer? Me cambiaré de pueblo. Y se cambió de pueblo. Y contaba este formador, me decía: ¿y qué pasó? Fue a otro pueblo, y en ese pueblo siguió siendo el tonto del pueblo. Porque el problema no estaba en el pueblo, el problema estaba en el tonto. Y añadía: y además, ahora ya sabían en 2 pueblos que era tonto. Hay que pagar el precio de la familia. O te vas a pasar la vida en una huida permanente y la vida pasa y los años pasan, o tienes que abrazarte a Cristo crucificado, tienes que pedirle a Dios la ayuda y la fuerza y tienes que decirle al Señor: aquí estoy, Señor, me habré equivocado. Si es una situación grave, hay que encontrar una solución. Pero en todos los sitios hay problemas, y si no soy capaz de afrontar con la ayuda de Dios los problemas, lo que voy a hacer es pasarme la vida huyendo. Y al final habrá 2 o 3 o 4 o 50 pueblos donde se habrán enterado de que soy tonto. Que así sea.